Bienvenidos chicos a un nuevo capítulo. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Vamos a dar la bienvenida a Yadira, que ya nos acompañó también en una ocasión anterior, y a Noé, que también siempre nos está acompañando, ¿no? Aquí. Chicas, estamos en una nueva lección, un nuevo trimestre, ¿no? Estamos con el título que dice las escenas finales en nuestra lección de jóvenes, y pues la primera lección que nos dice la provocación final. Un tema bastante polémico, por así decirlo, ¿no? Que también va a traernos una enseñanza, ¿no? ¿Cómo están, chicas? ¿Qué les ha parecido la lección? La verdad, hay muchos puntos que tratar, hay muchas ideas también que resolver, debatir, dado de que hay varios personajes dentro de la lección. Menciona a María, menciona a Lázaro, entonces menciona también a las personas que acompañaron a Caifás, entonces menciona a Caifás también. Entonces vemos puntos de vista muy diferentes, vemos perspectivas y realidades también muy diferentes. Entonces hay mucho que debatir, y creo que con la ayuda de ustedes también vamos a poder llegar a un punto, ¿no? También para compartirlos a ustedes en casita, para que también puedan dar sus puntos de vista en los comentarios, obviamente. Ah, sí, por favor, comenten. ¿Cómo te pareció la lección? Sí, es un tema que lo hemos tocado bastante. Creo que son historias que desde infantes, desde cuna, lo venimos estudiando, ¿no? Sin embargo, en esta lección, de manera personal y debatiendo antes de poder grabar, hemos estado aprendiendo nuevas lecciones, ¿no? De ciertos personajes, haciendo un análisis más profundo, y esto de cierta manera, de manera personal, me inquieta y también me pone como que alegre por saber un poquito más y poder compartir con ustedes y con ustedes, nuestros amigos que nos van a ver en este podcast, sobre lo diferente que hay por aprender. Nuevas lecciones. ¿No? Nos habla en la manera de introducción, ¿no? Las consecuencias sobre los hechos que nosotros tenemos, ¿no? En la lección nos habla de que un pequeño estaba tocando un timbre y era la alarma de incendios, ¿no? Y vinieron los bomberos y demás, y no se dio cuenta de cuánto quizás poder podía tener una acción, ¿no? que tenía él. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes, chicas, que han hecho algo y de pronto no esperaban y surgió muchas cosas a partir del pequeño accionar que ustedes tuvieron? Yo creo que en base a mi experiencia, más que todo en lo laboral, tal vez algo pequeño nada más, que tuve un trabajo, y creo yo, no todos nacemos sabiendo, ¿no? Entonces podemos colocar tal vez en el CV que tenemos muchas experiencias, pero en el momento preciso es cuando te das cuenta de que tu jefe, los demás empleados, el área para donde trabajas, esperan mucho de ti, tienen muchas expectativas, y cuando te piden algo, en este caso cuando me pidieron a mí resolver algo, no pude. Entonces ahí vi las consecuencias de mis actos, de que tal vez no debía alardear mucho, porque pues el resultado no iba a ser obviamente el mismo que ellos esperaban, ¿no? Entonces yo pude rescatar ahí una consecuencia que... De alguna acción que puede pasar, ¿no? A ver, ¿Recuerdas tengo varias, estoy tratando de ver cuál. Ajá. Pero básicamente en una acción que me haya pasado, pues, de niña, ¿no? Ya para ir recordando como de niños, creo que son más curiosos o más propensos a ver, ¿y qué pasa si hago esto, no? A pesar que mamá o papá no nos diga, no lo hagas. Si papá o mamá te dicen no lo hagas, no lo hagas. Teníamos un microondas, ¿ya? Y en el microondas, pues siempre, ¿no? Te explica mamá, papá, solo tienes que poner el plato, ¿no? Y a mí, nunca pongas la cuchara, me dijeron dentro del microondas, no pongas la cuchara, ok. Pero yo de traviesa, ¿no? Dice, ¿qué va a pasar, curiosa? ¿Qué va a pasar? Y puse mi plato con su cuchara y lo cerré, y ¿qué va a pasar? Puse y ¡pum! Sonó. No. Y el microondas nunca más funcionó. Por lo menos no se apagó la luz. Sí, no se apagó la luz, pero
adiós microondas, así es que por un acto nos quedamos sin microondas, provocó un gasto, una molestia, pero ahora sí, siempre hay ese que te dice papá no lo hagas y esa curiosidad, o ese, ¿qué sería, no? En realidad es el Espíritu Santo, ¿no? Que acciona, que nos dice que ya, pero nosotros a veces no hacemos por caso, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Cometemos errores. Que también van para lo bueno, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hicimos una pequeña acción de decir, vamos a ir a entregar cenas a los que están en la calle, ¿no? Y comenzamos a pedir víveres y pensábamos nosotros hacer pues 10, 15 platos, ¿no? Para darnos cuenta, eran muchas cosas las que llegaban, ¿no? Y nosotros que pensábamos hacer algo pequeño, al final se hizo algo súper grande. Creo que alcanzamos para 100 platos y demás, ¿no? Pero nosotros, sí. o sea, el empezar una idea, provocó muchas cosas, ¿no? Para bien. Y así como vemos, ¿no? Que nosotros al momento de poder accionar, pueden ir las cosas para bien y a veces las cosas para mal, pero que se salga de nuestras manos, ¿no? Nos abra la lección. Y bueno, nos da la parte donde los que se supone, ¿no? En la época de Jesús tenían que aguardar su venida, tenían que saber, ¿no? Cuando venía el Mesías, terminaron condenándolo, ¿no? Hay puntos ahí que Yadira nos va a comentar. ¿Y cómo podemos llegar a esto, no? Yo creo que el punto más resaltante de este día, conectando el día sábado con el domingo, para poder sintetizar, hay un punto muy importante y es que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la claridad del propósito. ¿Está bien? Vemos un texto, un pasaje bíblico clave dentro de este día, dentro de la lección, que es Juan 12:27. Nos habla y este texto arma un puente maravilloso con Jesús, ¿ok? Nos habla acerca de que él sentía fatalidad inminente y su alma estaba angustiada. Obviamente, Jesús, en su máxima sabiduría, él sabía perfectamente que Lázaro, al resucitar a Lázaro, él estaba firmando su propia sentencia de muerte, ¿no? Era algo que obviamente él sabía que iba a pasar. A pesar de ello, él avanzó, ¿no? Entonces, esto nos enseña que sentir pánico, ansiedad, angustia, ya sea por lo que estemos pasando, ante un desafío difícil o, no sé, X, no significa que estemos en el camino equivocado. ¿Y esto cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana? Que cuando tenemos un porqué lo suficientemente grande, ya sea en el caso, bueno, en este caso, ¿no? Que es el amor de Jesús hacia la humanidad, el miedo se convierte en un pasajero, más no en el conductor de tu vida. ¿Está bien? Entonces, tener miedo es humano, obviamente, ¿no? Pero dejar que el miedo nos paralice cuando sabes lo que debes hacer, ya eso se convierte más que todo en una elección. Entonces, ello considero que, pues, ¿no? En el punto número 1 de este día, vemos ello, ¿no? Que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la claridad del propósito. Y en realidad cuando hay amor, creo que el temor se disipa, ¿no? Entonces cuando tú estás confiado en que Dios está guiando tus acciones, entonces a veces el miedo se disipa, ¿no? Y bueno, hay que estar en contacto con Jesús para tener seguridad que lo que estás haciendo no sea malo, ¿no? Sí, acotando lo que indica, recordemos que Jesús sabía lo que iba a pasar. O sea, enfaticemos esa parte que Jesús sabía el dolor que iba a sentir. Ahora, definitivamente, como dice Yadira, el miedo, más que todo de saber lo que iba a pasar, como que es más fuerte, ¿no? A veces la ansiedad de saber qué va a pasar te genera una duda, sí te genera, pero cuando ya sabes que sí va a pasar, vas a pasar por dolor, sufrimiento, golpes, heridas. Yo creo que eso, recordemos que Jesús era humano, sentía como nosotros, si bien era santo, pero sentía y tenía las emociones que tú y yo tenemos. Entonces, yo pienso que fue esa ansiedad que en casa podemos sentir cada uno de nuestros amigos en casa a través de del podcast que nos están escuchando. En algún momento tienen ansiedad o tristeza. Jesús lo tuvo aún en mayor magnitud, porque él sí sabía todo lo que iba a pasar.
Exacto. El miedo era de que me van a golpear, me van a clavar, Juzgar, me van a juzgar, mis discípulos me van a traicionar. traicionar, bueno, Judas me va a traicionar, me van a negar, Pedro me va a negar, me voy a quedar solo, ¿no? Pero aún así eligió hacerlo, ¿no? Aún así eligió continuar con su misión. Ajá. Siguiente punto. Entonces, siguiendo en este mismo hilo, Mari, yo quiero mencionar algo muy importante y es que dentro de este día, las preguntas que llega a hacer, hay un texto también clave que es Juan 12:24. Nos habla de la metáfora del grano de trigo, ¿no? Entonces, solamente para contar algo pequeñito, nada más, para que nos pueda servir de lección a nosotros mismos y ahí en casa también puede reflexionar en base a esto. ¿Ok? Vemos que esta metáfora del grano de trigo es más que todo una ley, como yo lo mencioné anteriormente, una ley universal, ¿no? Tanto para las personas cristianas, para que también las que no son, ¿ok? Para los que no practican alguna religión. ¿Ok? Entonces, sabemos que el grano de trigo pues se queda en un recipiente, está seguro ahí, está seco, está protegido, pero eventualmente no se va a quedar así para siempre, ¿no? Obviamente se va a malograr, se va a echar a perder, ¿ok? Entonces, para dar fruto, ¿qué necesita este grano? Necesita caer en tierra, romperse, brotar y convertirse ya en algo, en una planta, flor, etc. ¿Ok? Entonces la lección que se aplica para nosotros, a nuestra vida, y es que las cosas más valiosas de nuestra vida, sea que algún matrimonio, alguna carrera que nosotros hayamos estudiado exitosa, o algún proyecto que nosotros hagamos para poder ayudar al resto, van a requerir que, para que esto se haga realidad, va a requerir que nuestro ego muera. ¿Está bien? Que salgamos de nuestra comodidad, que ese tiempo libre se pueda invertir en algo mucho más valioso. ¿Ok? Entonces, el dolor del sacrificio a menudo es el único vehículo ¿para qué? Para multiplicar nuestro impacto en el mundo, así como lo hizo Jesús acá en la tierra y como lo viene haciendo también a través de nosotros. Y es un gran ejemplo porque él es pues el dueño del universo, pero decidió romper su ego, ¿no? Y volverse humano para en realidad darnos un plan de salvación, ¿no? Entonces es una mayor muestra, creo que la mayor muestra, ¿no? De que nosotros, si tenemos el ego elevado, no vamos a poder llegar a ningún punto, ¿no? Es muy bueno eso. Y ese error cometieron las personas que condenaron a Jesús, ¿no? Ellos decidieron, a pesar, yo probablemente pienso que alguno de ellos ha debido ver los milagros que hacía y ha debido entrar en duda. Es decir, y si en verdad es, pero la presión que sentía del pueblo, quizás del ambiente político que llevaba, hizo decir, no, lo vamos a condenar, ¿no? Entonces se dejó guiar por el ego y llegaron a condenar a Jesús. Y esto, ya para dar entrada al día lunes, justo lo que tú decías, el ego y esta conveniencia también, lo vemos en estos dos puntos, ¿no? En Caifás, mejor dicho, en estos dos grupos de personas, ¿no? En Caifás, que tenía vemos ahí una perspectiva, un punto, y vemos también a las personas, a la multitud. Entonces tenemos ahí dos puntos de vista y yo quiero entrar en esto porque vemos más que todo lo que tú dices, Mari, el ego y sumado a esto la conveniencia, cuando hacemos las cosas por conveniencia, ¿no? Cuando tomamos algo y bueno, mientras me conviene, genial, ¿no? Pero cuando las cosas no resultan como yo quiero, lo dejo. Eso igualmente se aplicaba acá. ¿Por qué? Porque la multitud cuando Jesús llegó esperaban, ¿no? Al rey, esperaban al Mesías. ¿Qué es lo que gritaba la gente? ¡Hosana! Toda era la alegría en ese momento, ¿verdad? Querían coronar a Jesús, pero ¿qué es lo que pasaba? Que esa gente no estaba enamorada de un mensaje de autosacrificio, ¿ok? Entonces estaban enamorados ¿de qué? De lo que Jesús iba a hacer por ellos, o lo que ellos pensaban, ¿no? Lo que iba a hacer por ellos. ¿Y qué cosa? Tipo, liberarlos de Roma, sanar sus heridas, sanar enfermedades, el de que Jesús les dé un pan para comer. Estaban enamorados de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que buscaba la gente?
La gente estaba buscando un Mesías utilitario, mas no espiritual. No estaban llenos espiritualmente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la lección, o mejor dicho, cuál es la lección que se aplica para nosotros, la que se aplica a nuestra vida? Es fácil ser leal a un proyecto, no ser leal a una pareja, ser leal a un amigo, una creencia, cuando todo va bien y esto nos llega a beneficiar. Está bien, pero la lealtad real, ¿en qué se mide? Se mide en las cosas que no salen como nosotros esperábamos, tal vez, Mari, o si no, ¿qué hacemos? En base a esto, a todo lo que hemos venido compartiendo, debemos autoevaluarnos y examinar ello. Entonces, una pregunta les dejo aquí como que abierto y en casa también para que ustedes puedan reflexionar en base a ello y dejarnos sus comentarios también. ¿Estamos o estás en ese lugar por lo que eres capaz de aportar o solo porque esperas recibir? Entonces, también nos deja una lección esto, ¿no? En base a lo que Jesús experimentó con las personas que pues simplemente estaban buscando un Jesús utilitario, ¿no? Al llegar y todos eran como, Jesús, Hosana, entonces viva el rey. Estar en la iglesia, chicos, ¿no? O sea, Sí. uno puede pensar de que yendo a la iglesia, haciendo las cosas de Dios y demás, estás haciéndolo bien, pero en realidad puede que no, ¿no? Entonces, ¿cuán seguros estamos de decir, ¿no? Yo voy a la iglesia porque quiero que Jesús me dé plata, porque quiero que me ayude con mis exámenes y demás, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? Entonces nosotros probablemente estemos cometiendo el mismo error y nosotros no queremos llegar a eso, ¿no? Es lo que se espera. Bueno, chicas, avanzando con ya otro tema importante que la lección nos muestra, es la acción que tuvo María, ¿no? Nos muestra lo que en realidad significó para Jesús que María se haya acercado de la forma en cómo se acercó a Jesús. No, a ver, ¿nos puedes ayudar con ese punto? Sí, el día martes, ya pasando al día martes, nos habla de la acción que tuvo María, ¿no? Si bien es cierto, haciendo un recuerdo que mencionaba hace un momento, Jesús sabía lo que iba a pasar, todo el sufrimiento, el dolor, que se iba a quedar absolutamente solo y que ya se acercaba al tiempo de. Entonces, cuando a ti en casa te cuentan una mala noticia o estás esperando algo ansioso, literalmente te puedes encontrar con muchas personas, pero aún así sentirte solo. Entonces, la acción de María al ungir sus pies con mucha humildad, con mucho amor, con un aceite tan caro, fue ese abrazo de amor de corazón que Jesús sintió. ¿Por qué? Sus discípulos no se dieron cuenta de lo que venía. O sea, a pesar que habían convivido, a pesar que Jesús les había dado ciertas pistas, los discípulos no entendieron nada. Y ahora aquí también menciona que quienes se opusieron, quienes dijeron, pero está mal, ¿no? Simón, Que es Simón y Judas, ¿no? En el caso de Simón es diferente porque Simón dijo, pero ese dinero, eso es un mal gasto, ¿no? Pero en el caso de Judas también dijo lo mismo, con la diferencia que ahí también yo me pongo a pensar es que Jesús conoce lo más íntimo de nuestro ser. O sea, si cada acción lo hacemos por conveniencia o inocentemente decimos una opinión, que puede ser el mismo objetivo, pero de qué manera o qué hay en nuestro corazón. Jesús lo sabe. Y Jesús lo sabía. Y es allí donde entra que Jesús se sintió amado, querido por la acción de María. Y por el otro lado, se sintió, a Judas lo confrontó, ¿no? Porque ya sabían los discípulos, o Jesús, perdón, sabía que Judas robaba. Judas era como el tesorero del grupo pequeño de Jesús, ¿no? De los 12 discípulos. Él era el tesorero, pero él robaba. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo confrontó y le dijo, a ver, Judas, ¿no? Ella está dándome, a ver, parafraseando, ¿no? Lo que ella está haciendo es correcto, pero lo que tú estás haciendo, o le dio a entender que él sabía lo malo que estaba haciendo. Y eso a Judas no le gustó.
¿a quién de nos, yo a mí me ponía a pensar, dice, ¿a quién de nosotros nos gusta que revelen nuestro pecado? Nos confronten en nuestro pecado. Yo me sentiría avergonzada, humillada tal vez, pero Judas su ego era tan grande y su hipocresía también, que él con más ganas, con resentimiento fue y lo traicionó. Y Jesús sabía esto. Y es aquí también donde ya pasamos al jueves que habla del mismo tema. Jesús, en la parte donde dice la reprimenda de Cristo no fue bien recibida por Judas, quien pronto decidiría traicionar a Jesús y entregarlo a los líderes religiosos. No podemos pasar por alto el hecho de que Jesús sintió allí el dolor de que uno de sus discípulos le diera la espalda. Recordemos nuevamente, ¿no? Jesús era un ser humano, era santo, sí, y sentía como tú y yo sentimos. Imagínense toda la presión y el dolor que él sentía, y aún así de las personas que están afuera, o claro, ¿no? Que están afuera, tú puedes esperar que hay personas que no conoces que te hagan daño, pero de una persona que ha convivido contigo, ha comido contigo en la misma mesa, te traicione, creo que es un dolor más fuerte, ¿no? Sabiendo aún que tú vas a dar tu vida por él, por esa persona. Ajá. Esta lección a mí de verdad me cautivó, me puso muy, reflexionar, ¿no? Sí, bastante, porque realmente por todo lo que pasó es Jesús, ¿no? Y en un versículo que quiero resaltar es que en Juan 12:27 dice, mi alma está muy entristecida. Solamente para cerrar quizás la lección del día jueves es, querido amigo, Jesús sintió lo que tú puedes sentir, tu tristeza, traición. Si alguien pasó por tristeza, traición, dolor o sentirse solo, Jesús lo pasó. Y su motor o su compañía directa fue su Padre. ¿A dónde vamos cuando estamos solos, tristes o traicionados? A nuestro Padre. Entonces, de esta manera, la lección del martes y jueves, lo veo relacionado con ello, ¿no? Todo el dolor que pasó Jesús, pero él estaba enfocado en su misión. Pero recibió la ayuda de su padre, ¿no? Justamente con María, ¿no? El consuelo. Y por eso Dios nunca nos deja, ¿no? Nunca se olvida de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos conectados. Dios utiliza, ¿no? Dios utilizó a María. Exacto. Dios utilizó a María para que el Espíritu Santo, ¿no? Nació en su corazón para que ella realice este acto. Sí, chicas, la lección ha estado muy bonita. Vamos a llegar a conclusiones, a ver qué conclusiones podemos dar a partir de todo lo que hemos estudiado y que aún falta, ¿no? Así que estudien su lección, pero ¿a qué conclusiones llegamos? A ver, Yadir. Más que todo, hay una parte y creo que es una gran conclusión, la verdad, la del día el día lunes, da una conclusión bastante... no quiero llamarla fuerte tal vez, pero es algo que nos invita a reflexionar. Nos dice que si no escuchamos lo que Jesús realmente está diciendo, podemos encontrarnos trabajando en contra de sus propósitos, mientras asumimos que estamos en armonía con su voluntad. Entonces, ¿para dónde estamos remando? ¿Con la dirección de quién? Puede que nosotros sepamos mucho de la Biblia, nos adoctrinemos, como dijo aquí Noé, entonces tal vez poder compartir con los demás nos llena ese ego que nosotros a veces disfrazamos de espiritualmente llenos. Entonces puede que esto solamente sea algo como una capa, tal vez algo que estamos cubriendo, pero en realidad no estamos llenos espiritualmente. Entonces esto nos lleva a la reflexión, ¿para dónde estamos remando? ¿Con la dirección de quién? ¿Hacia dónde? Entonces, que esto sea de reflexión para nosotros, que esto pueda también ayudarnos en nuestra vida espiritual y más que todo, pisar, ¿no? Y hacer una examinación nosotros mismos, una autoevaluación.
Entonces, uno de los puntos, una de las conclusiones, mejor dicho, sería ello. Gracias, Yadira. No, Bien, queridos amigos, las lecciones que yo he podido sacar es, empezando por Caifás. Caifás era un líder religioso, pero falló. Amigos, si ustedes ven quizás en la iglesia, en un centro, en el lugar donde ustedes están predicando, un líder que ustedes ven que no está por el buen camino o los ideales correctos, no se desanimen. Ustedes céntrense o centrémonos, ¿no?, en la misión, en nuestra misión, enfoquémonos en lo que Jesús nos manda hacer, ¿no?, hacer la parte que nos toca. Segundo, el tema de Lázaro o su resucitación fue un milagro. Dios hace milagros en nuestras vidas. No nos damos cuenta, pero Dios lo hace en la medida o en el momento que Él va a tomar la decisión. Y tres, Dios siempre va a utilizar personas para que nos anime. Así como María, Dios utilizó a María para que animara a su hijo Jesús, en tu vida Dios también va a utilizar a personas para que te anime. Amén. Y como último lección es que a pesar que todos se vayan, a pesar que te traicionen, a pesar que estés triste, pasando por momentos de salud, de trabajo, en familia o sentimentalmente, nunca vas a estar solo porque tu Padre, nuestro Padre, va a estar con nosotros. Y el resentimiento, que es lo último que pasa de Judas, desechémoslo. Es mejor amar como Dios nos ha amado y enfocarnos en hacer la parte que nos toca, que es la misión. No caigamos en provocación. Sí. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta lección y pues nos vemos en una siguiente lección. Nos vemos. Nos Chao, despedimos, amigos. Chicas.